Buenas noches. El día de hoy vamos a hablar acerca del miembro inferior de la rodilla. Bueno, los participantes son Daniel Alejandro Artina Miranda, Gina Paola Rivadeneira Perea, María Alejandra Salcedo, Karen Ramírez Pateño y mi persona, Emanuel González Mejía. ¿Puedes seguir, por favor? Bueno, ¿cómo es la anatomía de la rodilla? Bueno, esta es una articulación localizada en la parte media del tronco inferior y que conecta los dos principales huesos de las piernas, el fémur y la tibia, gracias a los movimientos de flexión y extensión, las cuales van a permitir que las estructuras que la conforman van a poder ser indispensables no solamente para movernos, sino para soportar el peso corporal y mantener la integridad en el tronco inferior del cuerpo. Esto se le puede decir la máquina perfecta con muchos componentes distintos, los cuales van a asegurar la funcionalidad de la misma y pues van a estar agrupados y organizados en un espacio pequeño. Está formada por huesos, ligamentos, meniscos y tendones, cada uno de ellos desempeñando una función en específico. A continuación, vamos a hablar de ellos. Empezaremos con el fémur. Bueno, la rodilla dispone de cuatro componentes óseos: el fémur, la tibia, el peroné y la rótula. La rótula es el único hueso exclusivo de la rodilla y pues los otros tres se prolongan más allá de la articulación. Como sea, las estructuras óseas son las que le van a dar como el grosor a la rodilla. El fémur es el hueso más largo y más fuerte del cuerpo humano. Este se va a extender por toda la zona del muslo y en su parte más distal dispone de una forma relativamente esférica que encaje en la articulación, siendo pues el punto que va a conectar con ella para la articulación en sí. ¿Puedes seguir, por favor? La tibia. Este es uno de los huesos que, juntamente con el peroné, van a constituir el componente óseo en la región del tronco inferior por debajo de la articulación. De los dos, la tibia es el más grande y también el más voluminoso. Este se va a situar en la cara interna de la pierna, la cual es la más cercana a la otra pierna, y en una región anterior, es decir, por delante. Esta también se va a conectar con la rodilla y va a encajar en la articulación para poder permitir el movimiento de esta. Ahora continuemos con el peroné, también conocido como fíbula. Tiene características anatómicas como ser prolongado y estrecho. Este hueso va a estar ubicado entre la rodilla y el tobillo y se va a conectar con la tibia y el astral. El peroné estructuralmente va a estar formado por un cuerpo al que le van a corresponder tres caras y tres bordes. Además, en su parte superior lo vamos a llamar cabeza del peroné y en su parte inferior se va a denominar malleolo externo. Va a estar ubicado en la parte externa de la pierna, cerca a la tibia, y ambas van a constituir lo que es la estabilidad al tobillo. También para realizar ciertos movimientos y es debido a la superficie, a la ubicación superficial que generalmente puede ser afectado por traumatismos y puede fracturarse fácilmente. La rótula es el único hueso exclusivo de la rodilla, como lo mencionaba mi compañero anteriormente. Es un hueso aplanado y tiene una forma triangular. Mide aproximadamente unos 5 centímetros de ancho y está situado en el centro de la rodilla, en la parte más externa. La función de la rótula va a ser pues, la de proteger estructuras internas de la rodilla para evitar la fricción de otras estructuras y servir de anclaje para los tendones. Bueno, los meniscos, pues los meniscos son componentes cartilaginosos de la rodilla y cada rodilla va a disponer de dos. Tienen una forma de C y van a actuar como una especie de cojín amortiguador y van a evitar la fricción que se da entre el fémur y la tibia. En el caso del menisco externo, es el cojín del fibrocartílago localizado en la parte más externa de la rodilla, o sea, en la cara más alejada de la otra pierna. Las rupturas del menisco pues son unas de las más comunes que hay en el mundo del deporte. Bueno, ahora el menisco interno llega a cumplir la misma función que la del menisco externo. Tienen la misma estructura, aunque pues lo único que los diferencia es que está situado en la cara más interna de la rodilla.
Que esto quiere decir es que está en la zona de la rodilla que está más próxima a la otra pierna. De igual modo, pues las rupturas de este son bastante frecuentes. El ligamento lateral interno. Entonces, seguimos con los ligamentos. ¿Qué es un ligamento? Los ligamentos son unos cordones fibrosos que son muy resistentes, que la función de ellos llega a ser unir los huesos entre sí. Y en la rodilla, las articulaciones más importantes del cuerpo los tienen que tener estos ligamentos. En el caso del ligamento lateral, son los que se encuentran fuera de la articulación. El interno es el que conecta de manera fuerte la parte inferior del fémur con la parte superior de la tibia. Y esto está conectado en la cara interna de la rodilla. Esto quiere decir que está más cerca de la otra pierna. El ligamento lateral externo, este también está fuera de la articulación y sigue conectando la parte inferior del fémur con la parte superior de la tibia, pero en este caso lo hace por la parte externa de la rodilla. Lo que quiere decir es que lo hace más alejada de la otra pierna. Y pues los desgarros tanto en el externo como en el interno son muy comunes y estos no tienen que ser resueltos con cirugía. Bueno, eh, seguimos hablando de ligamentos, aunque en este caso vamos a ver dos que están dentro de la rodilla. Los ligamentos cruzados son dos cordones fibrosos situados dentro de la articulación y por detrás de la rótula, que como su propio nombre indica, se cruzan entre sí formando una especie de X. Entonces empezamos con el ligamento cruzado posterior, que es un pequeño y voluminoso tejido de la parte interna de la rodilla, trabaja para mantener a la tibia en su posición, es decir, que no permite que este hueso se desplace ni anterior ni posteriormente. Está ubicado, pues obviamente internamente en la rodilla, sale de la superficie retroespinal de la meseta tibial, hace un recorrido transversal por la parte interna de la articulación de la rodilla y llega a insertarse en el cóndilo interno del fémur. Pasa, por favor. El ligamento cruzado anterior, este ligamento conecta la parte posterior lateral del fémur con la parte anteromedial de la tibia, pasando por detrás de la rótula. Esta unión permite evitar un desplazamiento hacia adelante de la tibia respecto al fémur. Es un ligamento intraarticular que se inserta distalmente en el área preespinal de la cara superior de la extremidad proximal de la tibia para terminar proximalmente la porción posterior de la superficie interna del cóndilo femoral externo, y está formado por numerosas fibras que absorben las solicitaciones de tensión durante el arco de movimiento de la rodilla. Pasa. El ligamento tibioperoneo, bueno, este tiene poca relevancia clínica en el sentido que las lesiones en este cordón fibroso son mucho menos frecuentes que en las de los ligamentos laterales y cruzados. El ligamento tibioperoneo está localizado en la rodilla, pero no une el fémur con la tibia, sino que une la tibia con el peroné en una especie de X, igual que los laterales. Su función es la de evitar que el fémur y la tibia se separen y que limita la extensión de la rodilla. Ahora le explicaremos sobre los tendones. En este caso vendría siendo tres, que son los que componen la rodilla. Tenemos un concepto erróneo cuando hablamos de ligamento y de tendones, pues estos en algunas ocasiones se usan como sinónimos y pues no lo son. Pues los ligamentos, como ya lo había dicho mi compañera, estos unen un hueso con otro hueso, y los tendones, estos unen los huesos, al hueso con el músculo. Los ligamentos unen el hueso con el hueso y los tendones unen al hueso con el músculo. Es decir, digamos, aunque estos también son cordones fibrosos, los tendones no unen los huesos entre sí, sino que esto lo que hacen es que transmiten el movimiento de los músculos hasta los huesos, pues así permitiendo el movimiento de estos. El tendón rotuliano, este es un cordón fibroso que une el músculo de la pierna que hay por debajo de la rodilla con la rótula, anclándose en esta. De este modo, el tendón transmite la fuerza muscular a la rodilla para que así podamos hacer diferentes actividades como correr, saltar o caminar. El problema aquí es que cuando hacemos deporte, digamos, en la técnica necesaria, es posible que exijamos a este tendón. Y
hacemos de que este haga mucha fuerza y pues este no está diseñado para esto. Él solo está diseñado para unir el hueso con el músculo. Y al hacerle una sobrecarga, pues puede ocasionar una tendinitis rotuliana. Pasa, por favor. El tendón del cuádriceps. El tendón del cuádriceps, este es el cordón fibroso que une el cuádriceps, es decir, el músculo del muslo. El cuádriceps, este es uno de los más importantes, pues es el músculo más voluminoso de la parte anterior del muslo. Y este recibe este nombre porque está compuesto por 4 vientres musculares, que estas son el músculo rectofemoral, el músculo vasto lateral, el músculo vasto medial y el músculo vasto intermedio. Y este pues cumple la misma función del músculo rotuliano, pero en este caso este ya no se extiende por debajo de la rodilla, sino que se extiende por encima de la rodilla. Y las lesiones de este tendón son menos comunes, pero pues también existen. Pasa, por favor. Por último, le hablaré sobre el tendón del bíceps femoral, que tanto como el rotuliano como el del cuádriceps, estaban en la parte anterior del cuerpo, es decir, que por delante de la rodilla, pero el bíceps femoral es otro del muslo más importante, es otro del músculo más importante de la pierna, y este está situado detrás del muslo. Este tendón une el músculo a la rodilla, aunque en este caso no se ancla a la rótula, ya que está por detrás de la rodilla. Y las lesiones en esta zona son bastante frecuentes, especialmente para las personas que hacen un deporte de alto rendimiento o están en la élite. Listo. Pasa. Para finalizar, les mostramos un mapa mental, el cual realizamos de la rodilla, resumiéndoles toda nuestra exposición, y se los vamos a dejar el link abajo en la descripción. Muchas gracias.